La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Cuando vino el pecado de Adán y Eva, el enemigo creó una serie de cosas, de elementos, y esos elementos son los que han llevado a que se cambien las cosas establecidas por Dios, por medio del engaño, por medio de la mentira, por medio de una serie de cosas que el enemigo colocó, empezando con Eva, y que después siguió. Cuando nosotros hablamos de los mecanismos de defensa, verdaderamente no eran mecanismos de defensa. Nosotros ya estamos en el reino de los cielos. Nosotros ya somos de una ciudadanía especial, específica. Nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado especial, porque estamos oyendo la palabra de Dios, porque estamos conociendo el poder del Espíritu de Dios. Y porque en la medida que Él quiere que nosotros cambiemos todo. Yo les hablaba de que hay necesidad de revertir, porque me lo puso a mí el Señor. Y esa reversión consiste en que usted tiene que quitarse toda esa costra. Todo lo que usted tiene encima. Todo lo que usted le han colocado. No, es que esto se debe hacer así. No, es que esto hagámoslo de esta forma. No, que usted no puede hacer esto otro. No, que tal cosa. Todo dentro de un parámetro bueno. Yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué es bueno para ti? Porque para nosotros puede que algo sea bueno, pero para Dios no es bueno. Entonces Él me decía, hay que seguir mi palabra. Para eso está escrito. Entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor lo dice ahí en Deuteronomio, lo dice clarito. Él establece, si uno va y mira 6, 8, 12, 20, 26, 28, 32, 36 de Deuteronomio, usted va a encontrar que si nosotros somos obedientes y hacemos lo que Dios ordena, nosotros tendremos ¿qué? Bendiciones, ¿cierto? Pero si usted hace lo contrario, ¿qué va a obtener? Todo. Y si usted se pone a mirar todo lo que uno hace al contrario, si usted lo mira y usted se sienta y dispone de su pensamiento, de su corazón, de todo su ser, se da cuenta de qué es lo que el mundo está sufriendo. De las enfermedades que tenemos o que tiene el mundo, ¿sí? De los problemas que suceden. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ese ataque? Entonces yo le decía al Señor, Señor, entonces revéleme qué es. ¿En qué consiste el alma? ¿En qué consiste el cuerpo? Porque de acuerdo a como yo conozca, de acuerdo a como yo sepa, sé cómo pedir en la oración. Sé cómo pedir en la oración. Si ustedes se han dado cuenta, a veces ustedes piden, hermano, que ore por tal cosa, porque pasó esto, ¿cierto? Y entonces yo le mando a decir, especifíqueme, explíqueme qué es, para poder pedir con propiedad, para poder pedir con consistencia, para poder pedir como conviene. Y en esa forma Dios a nosotros nos está enseñando. ¿Pero qué? Es que nosotros ya lo tenemos. Fíjame bien, nosotros ya lo tenemos. Nosotros fuimos creados a imagen de ¿quién? Amén. Y semejanza de Él, ¿cierto? Luego nosotros tenemos lo de Él. Lo contamos, lo tenemos aquí. Lo que pasa es que nos falta es quitémonos esta vestidura y coloquémonos la vestidura de Él. Verdaderamente lavémonos en la sangre del Cordero y ¿sí? Seamos limpios en el nombre del Cordero. ¿Para qué? Para que seamos vasos de honra, no vasos de deshonra, seamos vasos sin mancha. Y de esa forma el Espíritu de Dios es el que va a renovar nuestra forma de pensar.
Porque ¿dónde está el corazón? ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que conforma el corazón de Dios? ¿Cuál es lo que conforma mi corazón? O sea, el corazón de mi espíritu, el corazón de cada uno de ustedes, ¿qué lo conforma? ¿Será este pedazo de carne? Si este pedazo de carne da vida. Porque si él no se mueve, si él no funciona, uno se muere. ¿Pero por qué razón? Porque no llega oxígeno al cerebro. Porque se quita la oxigenación del cerebro. Muchos mueren cerebralmente, pero no mueren. Están muertos cerebralmente. Entonces, ¿qué le ponen? Un aparato para que le esté dando, ¿sí? Lo esté alimentando, pero ellos no han muerto completamente como es la muerte. Nosotros hemos muerto, nosotros venimos de morir. Nosotros fuimos muertos en el espíritu. Y en la medida que ha pasado el tiempo, en esa medida que ha pasado el tiempo, ha venido la degradación de cada uno de nosotros, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. ¿Sí? Nos hemos degradado, nos hemos envejecido. ¿Por culpa de qué? Por culpa del pecado. Y más que todo, por no conocer verdaderamente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros verdaderamente buscáramos de Dios, o sea, si nosotros tuviésemos a Dios en nuestro corazón desde el comienzo de los comienzos y nuestra voluntad fuese la voluntad de Él, si nuestro ser fuera el ser para la gloria de Dios, dígame si no estaría nuestro espíritu, ¿sería de quién? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué sentiríamos nosotros? ¿Cómo caminaríamos nosotros? Pues que caminamos en Cristo Jesús. Y el espíritu de nosotros sería el espíritu de Dios. Por eso es ese sentir que yo tenía. Y es lo que verdaderamente, si nosotros, yo me puse a analizar, me puse a ver, dije, Señor, lo que yo he predicado, lo que ha predicado la pastora, ¿sí? Lo que ha predicado los hermanos, los devocionales, todo esto confluye, mi amado hermano, a una sola verdad. Todo eso confluye. Si ustedes están viendo los devocionales de ahora que están hablando de ¿qué? De los espíritus. ¿Sí me entendió? ¿Cuál es el espíritu de Mamón, el espíritu de Madián, el espíritu de Amelech? Todo eso. ¿Eso qué es, hermano? Es algo que el enemigo ha colocado en nosotros y que lo ha puesto tan manifiesto que nosotros hemos convivido. Fíjame bien, si mi papá es un banquero y el banquero tiene esas características y espíritus, dígame si yo como hijo de él no voy a ser igual que el papá. Pero ¿qué pasa? Pero es que la realidad de todo no es esa. Ese no es el mundo que Dios quiere para nosotros o para mí. Dios quiere para mí el mundo de Él. O sea, lo que mi papá, que el que me creó, lo hizo. Ese mundo es el que Dios quiere para mí y es el que yo nací para eso, porque yo fui entretejido y fui formado ¿dónde? Allá en lo oscuro. ¿Sí? ¿Y Él qué hizo? Él colocó en mí y ¿qué estableció? Un libro que se llama el libro de vida. Pero el libro de vida ¿en qué es? ¿En el mundo? No, el libro de vida es en Cristo Jesús, en Dios. Así fue. Nosotros tenemos ese es nuestro, como decir, ese es nuestro enrambre, esa es nuestra raíz. Fíjame bien, la raíz de nosotros, una vez le comentaba yo a la pastora y le decía, la palabra habla de qué? Habla de la vid silvestre. Eso es. Estamos en ese mundo. Estamos recibiendo esa vid silvestre, estamos recibiendo una serie de savia que no es para nosotros. ¿Qué hace Dios? Dios nos corta, Dios nos injerta. ¿Dónde? En la vid verdadera. Entonces yo les pregunto, la raíz de mí, ¿quién es? A partir del injerto. Es Cristo Jesús, es Dios, es el Padre. Él es el que me da el crecimiento. Y ese crecimiento viene por eso. Si usted quiere seguir en la raíz de su silvestre, de la vid silvestre, ahí, listo, hermano, es su voluntad. Pero si usted verdaderamente quiere seguir en la vid verdadera, es su voluntad y usted tiene que pedirle al Señor, tiene que decirle al Señor y tener la certeza que es la que da el Espíritu de Dios de que usted es nueva criatura, usted es un hijo de Dios, usted cree en Dios y usted por lo tanto todo lo que usted dice y hace es bendición de Dios.
¿Por qué? Porque somos Él, somos templo de Dios donde mora su Espíritu. Es de esta forma que Dios nos ha enseñado. Bendiciones. Es de esta forma que Dios a nosotros nos ha enseñado. Fíjense que en la charla pasada nosotros habíamos hablado de que hay una confianza. Esa confianza, mi amado hermano, de acuerdo a lo que les he comentado, esa confianza viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios confía en que nosotros hagamos el propósito que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza y Él sabe que nosotros vamos a responder bien. Somos nosotros los que también tenemos que dar de esa confianza. ¿Cómo la damos? Con la responsabilidad que nosotros asumamos con respecto a la palabra o con respecto a lo que Dios quiere. De esa forma, yo también tengo confianza en lo que Dios me está diciendo. Yo confío en el poder del Espíritu de Dios. Yo confío en lo que me está diciendo el Espíritu. ¿Por qué? Porque sé que Él viene, ¿para qué? Para que yo sea, para que Él se manifieste de todo lo que Jesús y el Padre han comentado, han dicho, tienen en su hablar, tienen en su diario discurrir. Entonces, Él me trae ese diario discurrir y es el que me lleva a mí a que yo entre dentro de una parte que es ¿quién me trae la verdad? ¿Quién me enseña a mí la verdad? Si no es el Espíritu de Dios por medio de la palabra. Y de esa forma, como yo vivo en la verdad, óigame bien, como yo vivo en la verdad, confío en Dios. ¿Por qué? Porque yo creo en su palabra. Yo creo en su palabra. Yo no puedo dudar de su palabra. Yo no puedo ser como esas ondas del mar que suben y bajan. Tengo que ser una onda que es permanente, que siempre va creciendo. ¿Por quién? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios y la misma savia, el mismo crecimiento que Dios me da a mí, es el que hace que yo pueda crecer. Porque estoy injertado en Él. ¿Dónde? En Cristo Jesús, y la raíz de Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso. El Dios, el Padre. Esa raíz es la que hace que esa esencia, que todo lo que salga de Dios, esa savia, ese conocimiento, óigame bien, ese entendimiento, esa sabiduría ya no es, como dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, ya no es la sabiduría del hombre, ya es la sabiduría de Dios que viene por intermedio de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Es cuando los caminos se unen, cuando verdaderamente empezamos otra vez a caminar como Dios quiso desde el comienzo de los comienzos, como Génesis 1, Génesis 2. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Como dice la pastora, ¿me han comprendido? Es así como verdaderamente Dios quiere que nosotros tengamos la confianza en Él y también esa confianza la depositemos en ¿quiénes? En mis hermanos. En mis hermanos. Porque de esa forma es como yo voy a demostrarle a Dios que tengo confianza. ¿Sí? Porque la palabra dice en el amor. ¿Qué dice en el amor? Que el amor, cuando yo quiero demostrarle a Dios que verdaderamente lo amo, tengo que amarlo cuando yo perdono a mis enemigos. Porque ¿de qué me sirve a mí perdonar a mi hermano si con él estoy todo el tiempo conviviendo? Tengo que perdonar a aquel que me ha ofendido, a aquel que me ha dañado, a aquel que me ha lastimado. Y en la medida que usted, mi amado hermano, perdone, en esa medida las barras, la cárcel, esas rejas, esas ataduras que son en cadena, que son de pronto en lazos de hierro, esas ataduras que son de pronto por cerrojos, que son de pronto portones cerrados, atados, ¿sí? Esas se vuelven cuerdas ¿de qué? Y usted va a vivir todo el tiempo con esa suavidad y esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque usted vive, confía en ¿quién? Usted confía en Él, confía en Dios. Y si usted confía en Dios, mi amado hermano, usted confía en los demás. ¿Por qué? Porque una vez en un ayuno, yo insistí mucho en la palabra habrá. Porque Dios hará, Él va a hacer, Él ya lo tiene escrito. Es que yo no sé por qué nosotros no entendemos que Él ya escribió de nosotros lo que Él quería que nosotros hiciéramos a la. Perdóneme, pero es que Dios ya escribió.
Dios ya hizo un libro de cada uno de nosotros. Usted tiene un libro que se llama el libro de vida. Usted ya fue formado, ya fue hecho. Estaba buscando el tema de la muerte, ¿sí? Y en la muerte, al final del tiempo, cuando usted otra vez resucite, ¿sí? Si de pronto morimos o se transforme, el libro de vida al comienzo tenía una figura y esa figura éramos cada uno de nosotros, así como nosotros fuimos hechos. Él tenía ese libro, él tenía prácticamente la anatomía, pero era la anatomía de cada uno, en donde sabía cómo estaban sus huesos, cómo estaban sus músculos, cómo estaba su hígado, cómo estaba su riñón, cómo estaba su cerebro, hasta dónde llegaba la capacidad de su cerebro. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Démosle a este un pedacito de algo. Entonces vamos a darle, ¿qué? Vamos a darle aguacate. ¿Listo? Y el aguacate es un don. ¿Para qué? Para que él pueda crecer en ¿qué? En su talento. Óigame bien, el talento de cada uno de nosotros es un talento que fue ya establecido por Dios para que nosotros lo podamos bendecir a Él y seamos de bendición también nosotros y también podamos bendecir al mundo. Ese talento a mí me enseña, ayer yo estaba oyendo la charla de Cristian y yo decía, es que es cierto, es algo que no tiene o sea, no tiene vuelta de hoja, mi amado hermano. No tiene vuelta de hoja. Dios quiere que usted le muestre a su hermano, a quien lo está mirando, ¿sí? Como testimonio de lo que usted aprendió como testigo de Dios. Pero es que usted no tiene por qué sacrificarse. ¿Por qué? Porque ya Dios escribió en usted. Usted lo que tiene que hacer es moverse, levantarse donde está acostado, levántese y muévase. Eso lo dice cuando yo les explicaba a ustedes lo que era el verbo perfecto, ¿eh? El presente perfecto, que era ¿qué? El infinitivo. Y de acuerdo a eso íbamos al in. ¿Y qué es el in? El in es el gerundio. Y después, cuando llegábamos allá, cuando estamos acá, cuando verdaderamente estamos disfrutando, cuando verdaderamente ya no somos, la identidad de nosotros no es la identidad de este mundo, sino estamos identificados en Cristo Jesús, es cuando viene el para, cuando viene ese participio, donde ya usted está participando en todo lo que Dios le ha colocado a usted, para lo cual usted fue hecho. Perdimos unos tiempos, se perdieron unos tiempos que fueron ganados por el enemigo. Pero Dios no pierde. ¿Por qué? Porque Dios fue el creador de todo. Por eso Dios aún no ha, o sea, Dios, por medio de Cristo Jesús, Dios ya venció al enemigo. Dios venció la muerte. Entonces, ¿por qué nosotros aún continuamos muriéndonos? Porque nosotros como ciudadanos en Cristo Jesús, ciudadanos en el reino de los cielos, nosotros no morimos, nosotros dormimos. Porque cuando venga el momento, nosotros seremos resucitados. ¿Pero resucitados en qué? En gloria. ¿En gloria en quién? En Cristo Jesús. Eso hay que entenderlo muy bien. Porque tenemos que empezar a vivificar, a vivir la vida como la estableció Dios allá en Génesis 1 y Génesis 2. Vivir como vivieron Adán y Eva. Oye, no a ese tiempo, sino el tiempo nosotros, pero ¿qué? Con las bendiciones que Dios trae para nosotros en este momento. Porque todo se fue formado, todo fue hecho. Y es como después viene de esa confianza, viene después lo que hablábamos de esa obediencia. En la medida que yo confío, en la medida que yo verdaderamente creo, en la medida que yo verdaderamente estoy metido dentro del proceso de Dios, en la medida que yo camino en Cristo Jesús y en Cristo y en el poder del Espíritu de Dios, en esa medida yo entro en una fase que se llama fase de obediencia. Ya empiezo yo a ser obediente no porque me forcen. El enemigo lo forza a usted. El enemigo lo lleva a usted. El enemigo lo encadena. El enemigo a usted lo ata. El enemigo lo pone preso. El enemigo a usted lo obliga. A nosotros Dios no nos obliga. Dios nos lleva a nosotros y nos ata con cuerdas de amor.
Él nos enseña a nosotros amorosamente por qué. ¿Por qué yo debo querer a mi hermano? ¿Por qué yo tengo que quererlos a ustedes? ¿Por qué yo tengo que querer mi casa? ¿Por qué yo tengo que querer mi cuerpo? ¿Por qué yo tengo que quererlo a Él más que todas las cosas del mundo? Porque si yo no lo tuviese a Él, ¿a quién tengo? Lo llevo nada más a pensar lo siguiente. Si de pronto, perdónenme los que ya tenemos el papá muerto, ¿sí? O la mamá muerta, pero antes de, nosotros lo teníamos a ellos. Nosotros caminábamos con ellos. Nosotros los buscábamos a ellos, algunos, no todos, pero sí los buscábamos a ellos y queríamos hablar con ellos y que nos dieran consejos. Consejos del mundo, pero que en ellos nosotros considerábamos que eran buenos consejos. Y cuando se fueron, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un vacío en el corazón, tenemos una falta que nos hace alguien que camine con nosotros. Y en esa medida es cuando nosotros empezamos, si buscamos de Dios, empezamos a darnos cuenta de que ese vacío se llena solamente con Dios, con la palabra de Dios, con estar en Él. Ese vacío, mi amado hermano, usted puede que le eche todo lo que le quiere echar. Todo lo que usted le quiere echar. Si usted cree que le falta una relación, una amistad, busque al amigo a ver. ¿Y qué le va a resultar, hermano? Si cree que le falta una relación amorosa, busque esa relación amorosa. ¿Sí? Como dice Cristian, mi consejo es, cuando ustedes tengan una necesidad de algo, le pida a Dios para que Él, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que sabe qué es lo que yo estoy necesitando, que necesita este cuerpo, ¿sí?, me lo conceda, me dé esa bendición. Pero que sea ¿de qué? De idoneidad. No quiero, no pienso, no actúo, si no es de acuerdo como yo les comentaba. Cuando yo cumplí años, lo primero que hice fue que yo le dije al Señor, Señor, esto es tuyo, todo es tuyo, nada es mío. Si tú quieres que yo haga, que yo me mueva, tú me dices, muéveme. Si tú quieres que yo me quede quieto, yo me quedo quieto. Pero tú serás el que guía y dirige mi cabeza. O sea, tú eres mi jefe, tú eres mi Señor. ¿Qué pensar en un jefe? El jefe es el que le ordena a uno todo lo que uno tiene que hacer. Y usted no puede hacer nada sin que el jefe lo establezca. Amén. Por eso, Dios le dice a Moisés, le dice, bueno, entonces, cuénteme, ¿qué tienes tú en tus manos? ¿Con qué cuentas tú? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿con qué cuenta cada uno en sus manos? Ustedes ya se han puesto a decirle, Señor, yo rompo esto, saco esto, saco esto, saco esto otro, saco esto otro, saco esto otro, porque son muchísimos. El Gadareno, ¿cuántos espíritus tenía? Una legión. Yo les invito a que ustedes lean lo que es una legión. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan lo que puede tener cada uno de nosotros. Una legión, mi amado hermano. Puede que usted se libere del Madianita, puede que usted se libere del Melecita, puede que usted se libere de una serie de elementos. ¿Sí? Pero ¿quién es el que a usted lo va a liberar completamente? ¿Quién es el que va a poder hacer todo lo que está escrito en usted, mi amado? La palabra de Dios dice que nosotros no podemos luchar contra ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en sangre ni en la carne. Es el espíritu del enemigo el que está en nosotros, que fue el que empezó en Génesis 3 a formar, a hacer un mundo. ¿Sí? Y como es el príncipe de la mentira, que colocó, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, colocó un velo en todos. De modo tal que nosotros pensábamos porque ya pasamos de esa etapa, pensábamos en lo que Él quería que nosotros pensáramos. Él le decía, bueno, como está produciendo bastante, como Él ya se va a meter, como Él ya va a recibir la bendición, entonces venga para acá, mandémosle a este grupo de personas que tiene el espíritu de Madián para que le roben todo lo que tienen, para que ellos empiecen a no ver la presencia de Dios. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, deme para un helado. Yo les he comentado mucho sobre eso. Deme para un helado. ¿Por qué? Porque pasamos por enfrente de Boxing.
Ay, Señor, yo quiero un helado así de alto. Ay, es mi anhelo, Señor. ¿Eh? Yo les he dicho a ustedes que los hermanos en Cristo Jesús no tenemos deseos, son anhelos. En esa medida yo anhelo ese helado. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Dios te da para el helado. Cuando tú llegas y recibes el helado, en ese momento, ¿qué hace el enemigo? Me enferma el chino, me le da diarrea. O si no, usted entra en diarrea, mi amado hermano. O entra en dolor de cabeza, o entra en cualquier cosa. Y tiene que ir donde el médico. Y va donde el médico, ¿sí? Y lo primero que usted hace es gastárselo del helado. Dígame usted cómo ha podido verdaderamente verificar, santificar lo que usted le ha solicitado a Dios en su anhelo. ¿Cómo? Si usted no lo está disfrutando, no lo está paladeando. Y es así como el enemigo a usted le quita las bendiciones. El enemigo le quita las bendiciones. Muchas veces nosotros recibimos de pronto una bendición de Dios, ¿sí? Y tenemos que llevar los diezmos al alfolí. ¿Por qué? Porque eso es parte de la enseñanza de Dios. Eso es parte del reino de los cielos. Eso no es parte. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo ha colocado una serie de elementos, óigame bien, en forma hablada o en forma testimoniada, ¿sí? De que no se debe honrar al Señor con el diezmo. ¿Por qué? ¿Para qué usted honra al Señor si es que ese pastor, sí, mire, allá le llevan los diezmos y ese lo que tiene es casa, carro y beca a nombre de él? ¿Sí? ¿Para qué llevamos los diezmos si es que lo que te va a dar a ti sin dinero es lo primero que hace el enemigo? El enemigo lo que hace, primero que hace es colocarte a ti una situación donde tú tienes que resolver ese problema. Y a lo mejor yo pienso que de pronto no es el enemigo, sino es Dios el que quiere probarte. Así como Dios probó, sí, Dios probó a Job. Dios le permitió al enemigo para que él tocara a Job. Pero Dios no le permitió que lo tocara en muerte. O sea, todo el tiempo lo pudo tocar. Primero que todo, tocó su parte externa. Y después sí lo tocó a él en su parte interna. Él le puso sus llagas, le puso todas sus enfermedades, pero él seguía creyendo en Dios. Él sabía con qué Dios estaba. Él sabía quién le había dado todo ese conocimiento, ese bagaje que él tenía. Porque si usted lee el libro de Job, se da cuenta de que es un bagaje de una sabiduría inmensa. Inmensa. Lo que Job dice de las nubes, lo que Job dice de la lluvia, lo que Job dice de la tierra, eso es inmensamente hermoso y maravilloso en sabiduría. Óigame bien, no era sabiduría del hombre, era sabiduría de Dios. Y fíjese que él después dice, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Te veo, te siento, o sea, mi corazón te pertenece, todo mi ser te pertenece. No puedo caminar sin que tú, Señor, camines conmigo. Eso le pasó a Moisés. Yo no puedo caminar sin que tú camines conmigo. Y en esa forma tenemos nosotros que empezar a vivificar ese proceso de Dios. Por eso yo les comentaba la vez pasada, yo les decía a ustedes que el cumplimiento de la palabra, ¿sí?, es acercarnos a Dios más. ¿Solo por qué? Porque Él toma, ¿sí?, la iniciativa de acercarse a nosotros primero. Leímos un salmo, después hablé de lo que es la vara, de lo que es la parte del espíritu que aparece en Isaías capítulo 11. Y hablé también de el Salmo 51, 17. Amén. Después les comentaba de cuál es nuestro enfoque. Así como Dios tuvo un enfoque, así como Dios tiene un enfoque, así como Dios aspira a un enfoque, nosotros también tenemos que tener un enfoque. Y ese enfoque lo da las condiciones en las cuales usted va a estar. Usted puede ir aquí, usted puede entrar aquí, usted puede sentarse ahí, usted puede tener la Biblia encima de las piernas, usted puede tener la Biblia debajo del brazo, usted la puede tener pegada a su pecho. Pero una cosa es tener el libro, lo escrito, y otra cosa es vivificar lo escrito. Vivificar lo escrito. ¿Cuál era el enfoque de Dios? ¿Cuál era el enfoque de Jesús?
Empecemos por el enfoque de Dios. ¿Qué tenía Dios en su enfoque cuando hizo Génesis 1 y Génesis 2? ¿Qué hizo Él? ¿Qué tenía? ¿Qué era el enfoque de Él? ¿Qué era su anhelo? ¿Qué era su enfoque? Pasémonos ahora al enfoque en Cristo Jesús. ¿Qué era el enfoque de Jesús? ¿Por qué venía Cristo Jesús? ¿Por qué vino? ¿Él vino a qué? Él vino por las almas. O sea, Él vino por nosotros. Él vino por todos nosotros. Él no vino por Pepito Pérez, ni vino por Juliet Andreu. Él vino por nosotros, por nuestras almas. A Él no le interesaba si Pepito Pérez era homosexual. A Él no le interesaba si Pepito Pérez era el mayor ladrón. A Él no le interesaba sino en saqueo. Él fue, le dijo, bájate de ahí porque esta noche estaré en tu casa visitándolo. Él vino por las almas de nosotros, pero fuera de eso, Él vino a qué? Él vino a abrogar la ley. Todo eso que el enemigo había tergiversado, lo había cambiado. Todo eso que había hecho, por decir, un ejemplo, a mí me gusta el agua pura, transparente, ¿sí? Pero si de pronto le echamos un poquito de azúcar, la hacemos más dulce, más deliciosa, más fragante, más apetecible. Y si le ponemos un sabor de maduro, de plátano o de pronto de naranja, ¿sí? Unas esencias que se llaman, usted va a tomar esa agua con diferentes sabores, con diferentes colores, pero verdaderamente usted no está tomando un agua pura. Y eso es lo que ha pasado con la palabra. La palabra ha sido mezclada de diferentes formas. Fíjense que la pastora nos ha enseñado a nosotros que tenemos que enseñorearnos, bogar mar adentro en la palabra. ¿Qué es eso? Es buscar la palabra correcta que le corresponda al texto para poderlo entender completamente y poder cada día caminar con verdad. Pero ¿quién te lleva a ti a eso? ¿Será que me lleva el que yo viva 30 años siendo pastor de una iglesia? ¿Será que me lleva el que yo viva 50, 100 años? ¿Será que me viva que si yo tengo 130 años así, moviéndome para un ladito, ni siquiera muevo un dedo, ¿sí? Y yo diga la verdad? No, la verdad solamente viene por intermedio de ¿quién? Del Espíritu Santo en la palabra de Dios. No hay otra verdad, mi amado hermano. No es la verdad que diga ese anciano de 100 años, no es la verdad que diga esa persona de 50, no es la verdad que diga, sino es el Espíritu de Dios el que lo va a llevar a usted ¿a qué? A la verdad. Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque? El enfoque de uno tiene que ser en Cristo Jesús. Caminemos en Cristo, caminemos en el Espíritu, para que podamos ¿qué? Vislumbrar la gloria de Dios y podamos ¿qué? Vivir de victoria en victoria. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vivamos de victoria en victoria. Dios quiere que usted viva verdaderamente en el reino de los cielos. Primeramente busca ¿qué? Amén. ¿Y después qué? ¿Y después qué viene? Lo demás. Además, porque Él lo tiene para uno ya dispuesto. Él ya lo dispuso en el jardín del Edén. ¿Qué le dijo? ¿Podéis comer de qué? Todo, ¿cierto? ¿Menos de qué? Entonces, ¿qué pasó? Pues Él quería que nosotros comiéramos de todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita algo. Para que el cuerpo no se deteriore. Vino la maldición, vino la muerte espiritual, seguimos viviendo físicamente, pero seguimos en un deterioro, en una entropía, que yo les hablaba de la segunda ley de la entropía, que es el deterioro progresivo. Progresivo, nosotros no podemos decirle al Señor, bueno, tal cosa, no, nosotros mismos buscamos este deterioro. Fue el pecado el que nos llevó a que nosotros lleváramos, a que perdiéramos no toda una vida, sino perdiéramos, o sea, nos convirtieron en 900 y pico años. ¿Cuántos años tuvo Matusalén? 900 y pico. ¿Cuántos tuvo Noé? 600 y pico. ¿Cuántos dio después de Noé? 120. ¿Cuántos tenemos ahora en el Salmo 90? 70, y los más robustos 80, ¿cierto?
Así es como hemos degradado nuestra forma de vida. Y nosotros no estábamos para eso. Nosotros éramos de bendición, mi amado hermano. Nosotros estábamos en Cristo Jesús. Tenemos que decirle al Señor es que nos quite esta costra. No tenemos por qué, sí, decirle, vamos a luchar. No, el que lucha la batalla, ¿quién es? Dios. Es el que lucha la batalla. Pero tenemos nosotros que disponer de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él nos dio a nosotros una voluntad propia. Él nos dio a nosotros un aliento de vida y en ese aliento de vida Él colocó en nosotros una voluntad, sí, pero una voluntad que en esa época era la voluntad en Dios. Y después se convirtió en la voluntad de ¿qué? Del mundo. De las cositas bonitas que le decían. ¿Qué vas tú a saber? ¿Qué vas tú a saber? Si tú te consideras bien vestida, arreglada, perfumada, ¿qué vas tú a saber si verdaderamente ante Dios no hueles a nada? Al olfato de Dios no tienes nada. Estás sucio, estás contaminado. Y te crees bien arreglada, te crees bien vestida, te crees con buena dentadura, te crees con todo, cuando tú estás, ¿sí?, deteriorándose por dentro. Lo que le pasó a Job. Job se deterioró. Físicamente Job se deterioró. Que era para que él hubiese muerto, pero la voluntad de Dios no era para que él muriera, sino para que después él glorificara la presencia de Dios. ¿Qué le pasó al ciego? ¿Qué le pasó al cojo? ¿Qué le pasó al paralítico? Todos mis amados hermanos, es ¿para qué? Para glorificar la gloria de Dios, o sea, glorificar al Padre. Glorificar al Padre. ¿Qué dice Jesús en Juan 17? Padre, glorifícame. ¿Para qué? Para poderte glorificar. Padre, no te pido que los saques del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ya no son de este mundo. Tú me los entregaste a mí. O sea, a nosotros nos forjó, nos formó allá, nos entretejió allá, hizo un libro de vida. El libro de vida se llamó Juan, el libro de vida se llamó Pedro, el libro de vida se llamó Marcos, el libro de vida se llamó Pablo, el libro de vida se llamó Abraham, el libro de vida se llamó Moisés, el libro de vida se llamó diferentes nombres, mis amados. Pero Él a nosotros allá nos entretejió y nos hizo. Y nosotros caímos en este lugar. Caímos en este lugar. Algunos cayeron bien. Otros cayeron regulimbis. Y otros cayeron encima de la piedra. Estoy hablando de la parábola de la siembra. Y en la medida que usted, mi amado hermano, cayó en buena tierra, es su voluntad, es su anhelo, ¿sí?, el producir al 30, al 60 o al 100 por uno. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su enfoque? ¿Será que yo tengo que decir estoy enfermo? No. Tengo que decir en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su sangre, la sangre del Cordero Celestial, ¿sí?, yo soy sano. Esto que estoy viendo en mi enfermedad no existe en mí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, que está por debajo, mi cuerpo es sano. Mi mente es sana. Y mi espíritu es el espíritu de Dios, o sea, es sano. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo le quiere meter a usted cositas. Bonito el tema de los espíritus, ¿cierto, pastor? Los de los espíritus. Se le va mostrando a cada uno, ¿sí?, qué tenemos que pedirle al Señor, cómo tenemos que orar para que la iniquidad, el espíritu de iniquidad que está en nosotros, que viene desde atrás, sea evaluado. Lo tenga aquí enfrente mío y le diga, Señor, te pido perdón por esto, Señor, rompe todo, ataduras, ligaduras, lo que sea, cadenas, pero tengo que saberle pedir al Señor. Yo no puedo romper una cadena con un cuchillo. Yo no puedo romper una cadena con unas tijeras. Para romper una cadena tengo que usar un aparato que corte la cadena y dependiendo del grosor de la cadena o el fuego del Espíritu de Dios, que es el que quema todo, lo transforma, lo purifica.
Es así como nosotros, si hablábamos de los hornos, recuerda que cuando hablamos de los hornos hablábamos de que el horno lo que hace es que él quita todo lo que es residual, lo que no sirve. Todo lo que no sirve lo quita y lo saca. Es lo que manda a veces lejos. Dispara, ¿cierto? Lo que aprendimos cuando estábamos viendo el horno de fuego a nivel del horno. Entonces dispara eso. Ahora, si hablamos de nuestro foco, ahora miremos cómo va a ser su comportamiento, mi amado hermano, con respecto a lo que usted está viviendo en Cristo Jesús. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo considera usted que está con Dios? ¿Cómo considera usted que verdaderamente usted camina en Dios, en Cristo Jesús? Acuérdense que les hablaba del testigo y les hablaba del testimonio. Cristo Jesús, cuando vino, él dijo, yo vengo es a hablar lo que vi hacer a mi Padre. Lo que mi Padre hizo. Lo que Él le enseñó. Que es lo que nosotros tuviésemos, o sea, deberíamos haber tenido. Lo que el Padre nos enseñó. Pero aprendimos otra ley. Una ley que nos hablaba de que si la hacíamos, moriríamos. Y después vino Cristo Jesús y a nosotros, ¿qué nos enseñó? Que había una gracia. Había una bendición de parte de Dios. Que si nosotros volvíamos y mirábamos hacia esa gracia, nosotros íbamos a ser santificados, glorificados. Y así como hemos visto que Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 7, Romanos tal cosa, Efesios, ¿sí? Háblese de todo lo que se hable. Usted puede hablar, mi amado hermano, de todo y puede traer la cita bíblica de todo. ¿Por qué? Porque la palabra misma es la que dice la verdad. Todo es verdad. Salvo unas objeciones que aparecen ahí que dice que si tú no cumples, puedes tener esto. Y ahí te lo dice. O sea, no puedes ir a decir, es que yo no sé, yo no sabía. No, ahí está escrito. Que si tú no cumples, si tú eres desobediente, vas a tener esto, esto y esto. Eso lo dicen los profetas. Eso lo dice, lo dice el decálogo. Eso lo dice prácticamente, lo dicen los salmos, los proverbios, todo, mi amado hermano. ¿Cómo camina usted? ¿Cómo hace? Fíjame bien, pero eso no es que, venga Señor, sino disponga su corazón para que el Espíritu de Dios a usted lo llene, lo inunde de ese perfume. Ah, qué delicioso cuando yo estoy al lado de la persona que amo, ¿cierto? Huele a rico, ¿cierto? ¿Listo? Es así como tenemos que decirle, Señor, ¿cómo hueles de rico hoy, Señor? Gracias por ese danzar contigo, Señor. Danzamos con un corazón contrito y humillado para ti, mi amado Dios. Te amamos con todo el corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Si nosotros miramos la palabra, porque vamos a la palabra. Si nosotros miramos la palabra, ya habíamos hablado de que cuando Moisés vio que la zarza estaba ardiendo, dijo, wow, ¿y esto por qué? En su mente vino, ¿por qué la zarza está ardiendo? Si se supone que cuando yo pongo a quemar unas hojitas, se queman en tanto tiempo, se gastan tanto tiempo. ¿Y por qué esta está ahí ardiendo a la misma altura? Entonces la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Perdón, la curiosidad bendijo al gato. ¿Por qué? Porque fue cuando él fue a ver qué pasaba con esa zarza ardiendo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Él qué le dijo? ¿Qué le dijo a la voz? Vayámonos a Éxodo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fíjense que él le dijo, o sea, oyó una voz, y esa voz le dijo a él, Moisés, Moisés. ¿Sí? Nosotros hemos oído hablar las prédicas en la cual dice, oíd. ¿Sí? Habíamos hablado de un infinitivo, que es ver, que es buscar, que es caminar, que es todo eso, que es oír,
que es hablar, que es ver. Y es así como Dios le dice a él, primero que todo le dice, le habla, le dice, se confronta con él. Y fuera de eso le dice, el sitio donde tú estás, santo es. Óigame bien, no era todo el desierto, ¿sí? Era el sitio donde estaba la presencia de Dios. Hay lugares donde Dios está, ¿por qué? Porque el resto ha sido contaminado. El vaso, en vez de ser de honra, es de deshonra. Entonces el vaso de deshonra viene a él y él le dice, límpiate, lávate, lávenlo, cámbienle. ¿Sí? Y en ese momento ese vaso entra a ser vaso de honra cuando él le dice, limpia tu caminar. Limpia tu caminar. ¿Cuántas veces venimos al altar del Señor con un corazón adolorido, triste, martirizado? Cuando debiéramos pedirle al Señor que nos dé esa tranquilidad, esa paz para nosotros poder entrar ¿a qué? A danzar con Él, a glorificarlo a Él, a alabarlo, a rendirnos a Él. Entonces le dice Moisés al Señor, dice, no soy apto. En ese momento, dígame usted, ¿cuál persona va a la presencia de Dios y es apta? Nadie es apto para Dios. Todos somos carne. Todos estamos en una putrefacción progresiva, lenta. 1 año, 2 años, 20 años, 40 años, 50 años, 100 años. ¿Sí? Pero todos queremos saber quiénes somos. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, Señor? No soy apto para ti, Señor. No soy nadie. ¿Cuántas veces vamos, como les comentaba la vez pasada, vamos y pagamos para que nos enseñen a nosotros a cómo nosotros hacernos imagen? ¿Sí? Creer en paz, creer que estamos bien. ¿Sí? Creer que estamos bien. Fíjense que el enemigo a nosotros nos lleva a que nosotros creamos que estamos bien. Creamos que estamos bien. Cuando nosotros tenemos que luchar para salir y buscar de alguien que me diga a mí si estoy verdaderamente bien o estoy mal. ¿A quién colocó Dios para los madianitas? A Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? Es una historia muy bonita, donde dice que él hará, él va a hacer la obra. Él no necesitó más nada. O sea, Gedeón, dígame bien, Gedeón pudo haberse quedado acostado, durmiendo, que ya Dios había determinado que esos madianitas iban todos a morir. Lo que también pasó con el pueblo babilónico, lo que también pasó con el pueblo asirio, lo que también pasó con todos, lo que pasa muchas veces con alguien que muchas veces nos insulta, nos maltrata, y nosotros en vez de ir a golpearlo, en vez de pelear con esa persona, la batalla de nosotros, ¿quién la hace? La hace Dios. ¿Vamos a dónde? A la oración, allá al aposento alto a decirle, Señor, mire, esto me dijeron. ¿Y el que dice? ¿Sí? Yo haré. ¿Mía qué es? No es de nosotros, es de Él. Nosotros no podemos juzgar a nadie, nosotros no podemos ir en contra de alguien. ¿Por qué? Porque es Dios el que puede hacer las obras, porque Él es el único creador. Amén. Entonces tenemos que tener ¿qué? Una imagen, pero que esa imagen tiene que ser dada, ¿por qué? Por ese valor que nos da Dios, ¿sí? Ya que hay que verdaderamente entrarnos en algo, mi amado hermano, que la confianza de nosotros, oígame bien, les había dado de confianza, la confianza de nosotros tiene que ser dada en la obediencia que nosotros hagamos de acuerdo a esa confianza. El padre le dice al hijo, mijo, yo quiero que usted me vaya a la tienda y me compre un pan. Él no le dice al hijo cómo tiene que ser el pan. Se supone que el hijo ya ha vivido con el padre, que ha visto lo que el padre come, el pan que él ha comprado y la forma como él se desayuna, almuerza y come. Entonces va el hijo, conociendo esto, va y compra el pan que el tendero le quiere dar. Óigame bien,
que el tendero le quiere dar, que el espíritu le quiere dar, que el enemigo le quiere dar. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la casa haya furia, haya confusión, haya odio, haya rabia. O sea, no sea un hogar de paz, sino un hogar que no tiene la paz. Pero si el niño le dice al panadero, mayor, hágame el favor y me da una mogolla, me vende pan, pero mogolla. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando usted va a la oración y le dice al Señor, Dios, Padre Celestial, oro por mi hermano, ¿sí? Por sanidad en su cuerpo. Tiene parálisis, tal cosa, Señor, restaura. ¿Listo? No más. ¿Vale? Pero usted ya ha establecido la mogolla. El panadero no le puede a usted vender otro tipo de pan, sino la mogolla. Porque sabe que usted va a comprar eso. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Seguro? Si no entendieron, entonces levanten la mano y pregúntenme y yo les digo a ustedes para poderles clarificar por qué esto es importante. En la medida que tú aprendas a diferenciar las cosas, en la medida que tú aprendas a conocer, a tener la revelación, en esa medida tú puedes ser, ¿qué? Iluminado. Y ya caminas con conocimiento de causa. Porque la ley dice que a usted no le sirve de la paga el que tú no lo sepas. La ley te va a castigar, porque la ley ya está escrita, ya está determinada. Ya Dios te envió a alguien para que te hablara de la ley. Amén. Entonces, por eso, vemos que esa persona le dice, es que yo no estoy como en buenas condiciones. ¿Sí? ¿Cuántas veces el Espíritu le dice a uno, diga que usted no sabe? Diga que usted es un bobo, diga que usted es un torpe, diga que usted no es inteligente, cuando la palabra de Dios dice que usted es inteligente, que usted tiene bendición de Dios. Hay otras cosas en la palabra de Dios que están ahí para que usted las pronuncie, mi amado hermano. Si tiene esa duda, ahí está la palabra para que usted no dude de la palabra. Amén. Es así como entonces el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a ¿qué? Ya les comenté a ustedes del Espíritu Santo, la vez pasada hablamos del Espíritu Santo, cómo se conformaba y les dije las citas bíblicas con respecto al caminar que hemos tenido en el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo es ¿qué? Es indispensable, que el Espíritu Santo instruye y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo en cada corazón, en cada uno de nosotros. Algo que traemos desde hace rato, ¿sí? Que es el rechazo. ¿Qué es el rechazo? Es aquella parte donde alguien pecó, alguien hizo algo que llevó a que ese alguien fuese rechazado. Resulta que ese alguien me engendró a mi abuelo, engendró a mi papá y me engendró a mí. Y yo tengo ese espíritu de rechazo. Yo me siento rechazado. Eso le pasó a este varón. Este varón cuando estuvo y se enfrentó a uno del pueblo de Israel, ¿qué le dijo el del pueblo de Israel? Me va a matar como mataste al otro. ¿Ve? En vez de decirle gracias porque usted defendió a mi hermano de que no lo siguieran martirizando ni nada. No. Entonces, ¿qué creo? En él nació esa sensación de rechazo. Causó un dolor, causó una herida. ¿Cuántas veces vivimos enamorados de alguien? Sí. Y de pronto ese alguien comete un error, hace algo y nos lleva a que nosotros no confiemos en nadie más. Y que nosotros siempre tengamos dentro de nuestro corazón ese rechazo. Que ese rechazo te puede llevar a ti, ¿a qué? A aflicción, a dolor. Te puede llevar a ti, ¿a qué? A una depresión. Te puede llevar a ti, ¿a qué? A un morir. A un morir a tu vida. Tú ya no tienes vida. ¿Cuánta gente dice, no, es que me abandonó y yo no quiero vivir más? Porque para mí esa persona era mi vida. Entonces tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. Porque nuestro objeto no es ese.
El objeto no es algo que sea finito. Si usted se enamora de una camisa, ¿sí? Se enamora de la camisa y usted se la pone cada 3 días, cada 5 días, ¿cierto? La camisa se va desgastando. La camisa se va decolorizando. ¿Por qué? Porque es finita, tiene un fin. ¿Sí? Cuando yo voy a mi padre terrenal, biológico, él tiene un fin. Y es cuando se crean los problemas. ¿Por qué? Porque no he depositado mi confianza, no he depositado todo mi conocimiento, no he depositado lo que Dios quería desde el comienzo de los comienzos. ¿Qué quería Dios con Adán, con Eva? ¿Qué anhelaba Dios con Adán y con Eva? Una común unión, ¿cierto? Una común unión. En la medida que usted pierde esa común unión, en esa medida usted gana otra común unión. Porque créanme lo que usted no va a vivir sin común unión. Usted tiene que buscar otra común unión. Tiene que buscar otra común unión. Como usted no tiene la presencia de Dios, o como usted de pronto no ha sido enseñado, como yo le dije una vez a alguien, dije yo, lástima que esta religión a mí no me ha enseñado de la palabra de Dios, del caminar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque me confundí. Mi común unión era con el mundo, mi común unión era con hacer las cosas que yo consideraba buenas cuando verdaderamente eran malas, pero yo las consideraba buenas. Yo sabía que era bueno, pero que lo que no sabía era que no era bueno en el camino con Dios, en la palabra. Estaba en contra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo un cambio. Dios revertir. Dios regeneró por medio de la sangre del Cordero. Dios me renovó todo. Ese conocimiento, ese entendimiento, Él lo hizo puro. Él hizo que la copa, en vez de ser una copa llena de defectos, ¿sí? Lo que dice el alfarero, esa copa llena de defectos, ¿qué hizo Dios? La quitó, la lavó, la limpió y la revirtió, ¿sí? La renovó y nos dio una copa transparente. ¿Una copa para quién? Para poderle llevar el fruto al Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere? Todo eso se confabula, ¿cierto? Si ustedes han visto una planta, ¿sí? La planta tiene unas flores, ¿sí? Y en la medida que las flores van creciendo, van formando, se van encerrando, ¿sí? Y van formando un fruto, ¿sí? Otras tienen hojas, y en la medida que se van cerrando y tienen un fruto. Estoy hablando del maíz. ¿Se han visto el maíz? Ahí son unas hojas grandes y de pronto empiezan a encerrarse las últimas, empiezan como a encerrarse y hacen un cucurucho, que es lo que nosotros llamamos hojas de bijao. Y tienen 2 tiempos. ¿Sí? El primer tiempo se llama ¿cómo? A ver, Amparito, usted que sabe más que yo de eso. Mazorca. ¿Listo? Y después ya viene prácticamente el grano duro. ¿Eh? El grano que no se puede comer como, o sea, no se puede hacer como mazorca. ¿Eh? Que es cuando nosotros comemos los tamales y los hallacos, ¿cierto? Deliciosos. Y es así como Dios verdaderamente quiere, mi amado hermano, que usted empiece a crecer, acabe con esa pregunta que usted se hacía. ¿Sí? ¿Seré avergonzado? ¿Será que de pronto si yo me monto aquí, ustedes van a decir? ¿Será que de pronto si yo me monto? Hay una parte en la Biblia donde dice que todo lo que yo temiere, ¿sí? De eso me aconteciere. Pues sucede. Porque prácticamente en el... Si nosotros estuviésemos en Dios, si nosotros camináramos en Cristo Jesús, si nosotros estuviésemos en la bendición de Dios, no nos podría pasar nada. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Él es el escudo de nosotros. Él rechaza todo. Vendrán de pronto momentos de aflicción, pero ¿por qué? Porque Dios la coloca para que uno madure más, para que la raíz se eche más, se profundice más, pero Él no. Entonces, recordemos que Dios
trajo a Jesús. ¿Por qué lo trajo? Acuérdate que cuando estaban en Éxodo, ¿sí? vino el pecado, ¿sí? Hicieron un becerro de oro, ¿sí? ¿Y qué pasó como castigo? Dios envió unas serpientes para que las serpientes entonces a todo el que mordiera lo mataran, ¿sí? Lo llevaran a la muerte, ¿cierto? Pero después vino Cristo Jesús. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dijo, haz esto, una serpiente de bronce, ¿sí? ¿Listo? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús vino y nos dio a nosotros el antídoto. Haga de cuenta que usted lo muerde la serpiente. ¿Sí? Y todos los campesinos saben que al ser mordido por serpientes, lo primero que hacen es irse para urgencias. Y decir, me mordió tal serpiente, ¿para qué? Para que le den el antídoto preciso para esa mordedura. ¿Eh? Nosotros tenemos que ir al antídoto, que es Cristo Jesús, la sangre del Cordero. Es la que en nosotros revierte esa enfermedad. Es la que en nosotros quita esa enfermedad. La palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos, ¿qué? Sanados. Entonces tenemos que clamarle al Señor. Porque yo no puedo decir que de pronto esto que yo estoy viviendo de pronto no puede ser un aguijón que Dios colocó, Dios permitió que se colocara aquí y permite que el enemigo todo el tiempo me clave el aguijón en la carne para que yo todo el tiempo viva clamándole al Señor, pidiéndole a Él, llamándolo a Él. Es así como Dios verdaderamente quiere cambiar, quiere transformar, quiere revertir nuestro corazón. Tenemos que ir, mi amado hermano, ¿sí? No por obras, sino por fe. La palabra de Dios dice, creo que lo dice en Santiago, ¿sí? Que el cuerpo sin el espíritu está muerto y las obras sin la fe son obras muertas. Son obras muertas. Y es así como Dios quiere que nosotros andemos verdaderamente conscientes de que Dios hizo en nosotros, Él hizo en nosotros. ¿Qué hizo Él? Él oyó un clamor, Él esperó un tiempo, Él dispuso ese tiempo, consiguió un líder y ese líder vino también después de haber vivificado un tiempo, vino y entonces Él empezó ¿a qué? Por intermedio de las plagas, a acabar con nuestras plagas que eran externas. Él le mostró al pueblo de Israel lo que eran las plagas de Egipto. Y el pueblo de Israel vio las plagas de Egipto. Porque no podemos decir que no las vio. Porque las vio, porque estaba en Egipto. El pueblo de Israel vio, ¿sí?, el momento en que el espíritu de muerte vino a Egipto. ¿Y qué hizo ellos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron de la sangre del cordero y la colocaron en los dinteles y el espíritu de muerte pasó. Y solamente acabó con ¿quiénes? Con los primogénitos de la maldición. Bien, estoy hablando de maldición. No Egipto, sino maldición. Después vino el momento en el que Dios, el rey, esa persona que supuestamente es la que me tiene a mí azotado, la que es el príncipe de este mundo, la que tiene que dar un permiso, la que tiene que decidir si podemos salir, si podemos verdaderamente buscar el camino de Dios, es cuando Él toma la decisión. Después de ver eso, toma la decisión y le dice al pueblo, salgan. ¿Y el pueblo qué hizo? Fue. Acuérdense que la pastora nos habló una vez de que iban por un camino y que de pronto Dios le dijo a Moisés que se devolviera para que buscara el camino donde estaba la puerta indicada en el Mar Rojo. Y es así como Dios verdaderamente nos va llevando a nosotros por un camino. Óigame bien, el ideal de Dios, el anhelo de Dios, no era que nosotros anduviésemos por este camino. El anhelo de Dios es que nosotros hubiésemos caminado en Cristo Jesús, o sea, en Él, por Él, en Él y para Él. ¿Sí me entendieron hasta ahora las tres cosas? O sea, allá,
Génesis 2, ya todos quedados, teníamos de todo. Solamente lo que no podíamos hacer, ¿qué era? No podíamos comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la orden de Dios. Teníamos solamente que cumplir eso. Dígame si eso es difícil. Cuando uno camina en el Señor no es difícil, mi amado hermano. Pero bueno, llegamos a eso, donde él se sintió rechazado. Él se sintió verdaderamente, y Dios que le dijo, tira la vara al suelo, y esa vara, ¿qué pasó? Sucedió un milagro. La vara se convirtió en serpiente. Volvió y la cogió otra vez y se volvió vara. Varillas. Por ese lado, entonces, es cuando verdaderamente, mi amado hermano, usted tiene que ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que todo el poder, que no son esos elementos, vean bien, no son los espíritus. Veamos los devocionales, veamos las noches que hemos pasado, ¿cierto? Que me pasa el nombre. Veámoslo, mi amado hermano, porque en la medida que usted le pida a Dios que le revele, que verdaderamente le traiga esa paz a su corazón y le traiga ese conocimiento y entendimiento, usted va a caminar en el camino de Cristo Jesús. Usted no va a ser rechazado, ¿sí? Este poder, por eso le digo, no era para eso, sino para qué. Era un poder que Dios Creador te había entregado a ti, mi amado hermano. Ahora sí, recordemos que caminando en Cristo Jesús y caminando en el Espíritu de Dios, por la voluntad de quién, de Dios, es para nosotros poder cumplir ¿qué? Un propósito que Dios tiene. Ese propósito está en Génesis 2. ¿Pero qué? Nosotros nos salimos. El hijo decidió pedir su heredad e irse a caminar, ¿por dónde? Por el mundo. Él no se fue a caminar por el camino del Padre. Él se fue a caminar por el mundo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dio el mundo? El mundo le quitó todo lo que tenía, Marianitas. El mundo prácticamente le demostró que era aguantar hambre y que era vivir deseando, ¿sí?, la comida del cerdo de ellos y no la podía obtener. ¿Por qué? Porque no estaba llamado para eso. Y de pronto vino en sí y dijo, en la casa de mi padre todos comemos. No hay nadie que no coma. Y es cuando él llegó y cuando antes de verlo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vengo a ti. Y un Padre amoroso lo recibe. Y es así como Dios a nosotros nos recibe de todas esas cosas. Bueno, mis amados hermanos, se acabó el tiempo porque tenemos que hacer otras cosas más. Y aquí ya nos están llamando, ¿sí? Están marcando, ¿sí? Después tenemos que ir a mirar, no tengo ningún talento, no quiero oír. Y ahora sí, ya es lo último que Moisés le dijo al Señor, no quiero oír. Pero antes le dijo, no tengo ningún talento. Entonces yo les pregunto a ustedes, vayan analizando eso para la próxima vez que hablemos, si verdaderamente si no tenemos ningún talento. Porque sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Dios ya hizo que nosotros en el libro de vida tengamos un talento y por lo tanto nos da un don para que nosotros crezcamos en ese talento. Después hablaremos sobre el talento ese que Dios quiere que nosotros tengamos. Cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de todo, mi amado Dios. Que seas tú verdaderamente vivificando este momento, Señor, para que cada día entendamos por qué caminamos en ti, mi amado Dios. ¿Por qué andamos en el poder del Espíritu de Dios? ¿Por qué tenemos que andar, Señor, en esta nueva forma de vida, papito Dios? Gracias, mi amado Señor. Llévanos con bien, Señor. Ahora los invito a compartir de algo que es importante, que es del pan, que es el cuerpo de Cristo Jesús, y del vino, que es la sangre del Cordero, que trae a nuestra memoria
el recordar ese momento grande, poderoso